Mi nombre es Sofía. Tengo 31 años. Durante mucho tiempo pensé que era una mujer afortunada. Tenía un esposo cariñoso, una casa acogedora y una mejor amiga que conocía todos mis secretos desde la adolescencia. Creía que mi vida era perfecta. Pero las apariencias engañan. Si alguien me hubiera dicho que las dos personas en las que más confiaba destruirían mi matrimonio, me habría reído en su cara. Nunca imaginé que el mayor enemigo de mi felicidad estaba sentado cada noche en mi propia mesa. Todo comenzó un martes cualquiera. Ese día salí antes del trabajo porque una reunión importante fue cancelada. Pensé que sorprendería a mi esposo, Daniel, preparando su cena favorita. Incluso pasé por una pastelería para comprar el pastel de chocolate que tanto le gustaba. Mientras conducía hacia casa, sentía esa tranquilidad que solo tienen las personas convencidas de que todo está bien. Cuando abrí la puerta, la casa estaba completamente en silencio. «¿Daniel?», pregunté. Nadie respondió. Pensé que quizá había salido a comprar algo. Dejé las bolsas sobre la cocina y subí las escaleras para cambiarme de ropa. Fue entonces cuando escuché unas voces. Venían del despacho. La puerta estaba entreabierta. No quería espiar, pero escuché claramente la voz de Valeria, mi mejor amiga. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Qué hacía ella allí? Me acerqué lentamente. No podía verlos, pero sí escuchar. «Tenemos que ser más cuidadosos», dijo Valeria en voz baja. «Sofía jamás sospechará de nosotros», respondió Daniel. Sentí que el mundo se detenía. Pensé que había entendido mal. Tal vez hablaban de una sorpresa para mi cumpleaños. Eso debía ser. No podía existir otra explicación. Respiré profundamente, y decidí entrar. Empujé la puerta con una sonrisa. Los dos dieron un pequeño salto al verme. Daniel sonrió demasiado rápido. Valeria evitó mirarme durante unos segundos. «Sorpresa», dije intentando romper el silencio. «Salí temprano del trabajo». Los dos intercambiaron una mirada tan breve que casi nadie la habría notado. Yo sí. Y por primera vez en muchos años, una pequeña duda nació dentro de mí. Valeria inventó una excusa. Dijo que había pasado para dejar unos documentos. Daniel confirmó la historia inmediatamente. Parecía ensayada. Aún así, decidí creerles. Después de todo, eran las dos personas más importantes de mi vida. Esa noche, cenamos juntos, los tres. Intenté convencerme de que todo estaba en mi imaginación, pero algo había cambiado. Cada vez que Daniel recibía un mensaje, giraba el teléfono. Cada vez que Valeria hablaba conmigo, parecía medir cuidadosamente cada palabra. Los días siguientes fueron aún más extraños. Daniel comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina. Valeria empezó a cancelar nuestros planes con diferentes excusas. Nada era suficiente para acusarlos. Pero todo era suficiente para inquietarme. Una tarde decidí visitar a Valeria sin avisarle. Quería sorprenderla. Cuando llegué a su edificio, el portero me dijo algo que jamás olvidaré. «¿Busca a la señorita Valeria?» «Sí». Hace unos minutos salió con un hombre alto. Creo que era su esposo. Sentí un escalofrío. Intenté sonreír. Debe haber sido un compañero de trabajo. El portero se encogió de hombros. Puede ser. Regresé al coche intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero las piezas empezaban a encajar de una forma que me aterraba. Esa misma noche, mientras Daniel se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Nunca había revisado su móvil. Jamás. Confiaba completamente en él. Pero aquella noche mis manos temblaban. La pantalla solo mostró una notificación. «Nos vemos mañana. No olvides borrar esta conversación». El nombre del contacto no aparecía. Solo había un corazón blanco. En ese instante escuché el agua dejar de correr en el baño. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Daniel salió unos segundos después. Me sonrió, me besó en la frente, y me preguntó cómo había estado mi día. Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez desde que nos casamos, no pude reconocer al hombre que tenía delante. Aquella noche casi no dormí. Daniel respiraba tranquilamente a mi lado,
como si no existiera ninguna mentira entre nosotros. Yo, en cambio, permanecía con los ojos abiertos, repasando una y otra vez la conversación que había escuchado en el despacho, el mensaje del corazón blanco, y la extraña actitud de Valeria. Al amanecer tomé una decisión. No iba a enfrentar a nadie sin pruebas. Durante los días siguientes, actué exactamente igual que siempre. Preparaba el desayuno. Sonreía. Hablaba de nuestro futuro. Y fingía no notar que Daniel escondía su teléfono cada vez que yo entraba en la habitación. Él parecía convencido de que yo seguía siendo la misma mujer confiada de siempre. Pero ya no era así. El jueves por la tarde recibí una llamada inesperada. Era Laura, una antigua compañera de trabajo de Daniel. Sofía, quizá me estoy metiendo donde no me llaman, pero creo que deberías saber algo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ocurre? Laura guardó silencio unos segundos. Hace unas semanas vi a Daniel cenando con una mujer. Pensé que eras tú, pero cuando me acerqué me di cuenta de que no lo eras. ¿La conocías? No, pero parecían demasiado cercanos para ser solo amigos. Le agradecí la llamada y colgué sin decir una palabra más. Mis manos temblaban. Esa misma noche, mientras Daniel decía que tenía una reunión de trabajo, decidí seguirlo. Esperé unos minutos después de que saliera de casa, y conduje detrás de su coche, manteniendo la distancia. Después de 20 minutos, se detuvo frente a un pequeño restaurante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Vi cómo bajaba del coche. Unos segundos después apareció Valeria. Se abrazaron. No fue un saludo entre amigos. Fue un abrazo largo, íntimo. El tipo de abrazo que solo se dan dos personas que comparten mucho más que una conversación. Sentí que el aire desaparecía. Las lágrimas comenzaron a caer, pero me obligué a mantener la calma. Saqué mi teléfono y tomé varias fotografías desde la distancia. No eran perfectas, pero mostraban lo suficiente. Permanecí allí casi una hora. Reían. Compartían la comida. En un momento, Daniel tomó la mano de Valeria por encima de la mesa. Ya no quedaban dudas. La traición era real. Conduje de regreso a casa antes que él. Me lavé la cara, escondí las fotografías, y preparé la cena como si nada hubiera ocurrido. Cuando Daniel entró por la puerta, sonrió. La reunión fue más larga de lo esperado. Lo miré fijamente. Sí, debes de estar muy cansado. Muchísimo. Mintió sin apartar la mirada. Y comprendí que mentir se había convertido en algo natural para él. 2 días después, ocurrió algo todavía más extraño. Mientras ordenaba unos documentos en el despacho, encontré un sobre escondido dentro de un cajón. No llevaba ningún nombre. Solo una llave pequeña y una tarjeta con una dirección escrita a mano. No entendía qué significaba. Anoté la dirección y volví a dejar todo exactamente donde estaba. Al día siguiente fui hasta allí. Era un edificio de apartamentos. Pregunté discretamente al portero si conocía al propietario del apartamento indicado. El hombre respondió sin dudar. Ese apartamento lo visita un señor llamado Daniel, desde hace varios meses. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Pero lo que dijo después me dejó completamente inmóvil. Normalmente viene acompañado de una mujer rubia. Mi respiración se detuvo. Valeria era rubia. Salí del edificio, intentando mantener la calma. Subí al coche y apoyé la frente sobre el volante. Ya tenía fotografías. Ya tenía un apartamento secreto. Ya tenía demasiadas mentiras. Sin embargo, algo dentro de mí decía que aún no conocía toda la verdad. Aquella misma tarde, mientras revisaba las fotos que había tomado, noté un pequeño detalle. En una de ellas, aparecía un hombre sentado al fondo del restaurante. Llevaba traje oscuro, y parecía observar a Daniel y a Valeria con mucha atención. Al ampliar la imagen, mi corazón dio un vuelco. Conocía ese rostro. Alejandro, el abogado de la familia de Daniel. ¿Por qué estaba allí? ¿Era una simple coincidencia? ¿O también formaba parte del secreto?
En ese momento comprendí que aquella historia era mucho más grande que una infidelidad. Y estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Aquella noche no pude dejar de pensar en Alejandro. No era un desconocido. Había sido el abogado de la familia de Daniel durante más de 15 años. Lo había visto en reuniones familiares, en nuestro matrimonio, e incluso en la compra de nuestra casa. Si él estaba siguiendo a Daniel y a Valeria, significaba que algo mucho más serio estaba ocurriendo. A la mañana siguiente tomé una decisión. Lo llamé. Buenos días, Alejandro, soy Sofía. Hubo un breve silencio. Necesito hablar contigo. Es importante. Aceptó verme esa misma tarde en una cafetería discreta, lejos del centro de la ciudad. Cuando llegué, él ya me esperaba. Tenía el rostro serio. Después de unos segundos, habló primero. Sabía que tarde o temprano descubrirías algo. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿lo sabías? Alejandro bajó la mirada. Sé más de lo que imaginas. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Quiero la verdad. Él respiró profundamente. Daniel lleva meses ocultándote muchas cosas. Pero no todas son las que tú crees. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Alejandro sacó una carpeta de cuero y la dejó sobre la mesa. Dentro había copias de documentos bancarios, contratos y registros de propiedades. Hace casi un año, Daniel comenzó a vender discretamente varios bienes que estaban a nombre de una empresa familiar. Pasé las hojas con manos temblorosas. Había firmas, transferencias, cantidades enormes de dinero. ¿Por qué hizo esto? Alejandro negó lentamente con la cabeza. Eso aún no lo sé, pero alguien está ayudándolo. Mi primera respuesta fue inmediata. Valeria. Él no respondió. Su silencio fue suficiente. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Mi mejor amiga no solo había traicionado mi confianza, también estaba involucrada en un plan que podía destruir el patrimonio de nuestra familia. Antes de irme, Alejandro me entregó una memoria USB. Aquí hay información que no puedo conservar en mi oficina. Guárdala. Y no le digas a nadie que hablamos. Guardé la memoria en mi bolso. Mientras salía de la cafetería, tuve la sensación de que alguien me observaba. Miré a ambos lados de la calle. No vi a nadie. Pero el presentimiento permaneció conmigo. Esa noche esperé a que Daniel se durmiera. Conecté la memoria USB al portátil. Lo primero que apareció fue una carpeta llena de documentos. Después encontré varios correos electrónicos. Un video. Lo abrí. La grabación mostraba el interior de una oficina. Daniel estaba allí. Frente a él se encontraba Valeria. No podía escuchar todo con claridad, pero una frase quedó perfectamente registrada. Cuando Sofía firme los papeles, todo será nuestro. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. No solo me estaban engañando. Querían utilizar mi firma. Seguí viendo el video. Entonces ocurrió algo inesperado. La puerta de la oficina se abrió. Entró un hombre mayor. Era Ricardo, el padre de Daniel. Su expresión era de absoluta furia. «Esto termina hoy», gritó. Daniel se levantó de inmediato. La discusión continuó durante varios minutos. Finalmente Ricardo dijo unas palabras que jamás olvidaré. «Si Sofía descubre lo que hiciste con la herencia de su padre, jamás volverás a mirarla a los ojos». La grabación terminó de forma abrupta. Me quedé inmóvil. ¿La herencia de mi padre? Mi padre había fallecido hacía 8 años. Siempre creí que todo el proceso legal había terminado poco después de su muerte. ¿Por qué Ricardo había mencionado aquella herencia? ¿Qué era lo que Daniel me había ocultado durante todos esos años? Mientras intentaba comprender lo que acababa de descubrir, escuché un ruido detrás de mí. Cerré el portátil de inmediato. La puerta del despacho estaba entreabierta, y una sombra acababa de pasar por el pasillo. O alguien que había entrado en la casa para asegurarse de que yo nunca descubriera la verdad. Me quedé inmóvil. La sombra desapareció antes de que pudiera abrir la puerta. Corrí por el pasillo, pero no había nadie. Daniel seguía dormido en nuestra habitación. Aquella noche entendí que ya no estaba a salvo.
A la mañana siguiente llamé a Alejandro, y le conté todo lo que había visto en la memoria USB. Su respuesta fue inmediata. No firmes absolutamente ningún documento. Y sobre todo, reúne todas las pruebas. Ha llegado el momento de terminar con esto. 2 días después, Daniel me habló con una tranquilidad que me revolvió el estómago. Sofía, necesito que me acompañes a la oficina del notario. Solo son unos papeles relacionados con unas inversiones. ¿No tardaremos más de 10 minutos? Sonreí, fingiendo que no sospechaba nada. Iré contigo. Pero antes de salir de casa envié todas las fotografías, los videos y los documentos a Alejandro y a una persona en la que aún confiaba, Ricardo, el padre de Daniel. Cuando llegamos a la oficina, Valeria ya nos estaba esperando. Al verme, sonrió con la misma falsa amabilidad de siempre. Sobre la mesa había varios documentos listos para ser firmados. Daniel deslizó un bolígrafo hacia mí. Solo firma aquí. Tomé el bolígrafo, pero en lugar de firmar, levanté la vista y pregunté con calma. ¿Quieren explicarme por qué intentan quedarse con la herencia que mi padre dejó a mi nombre? El silencio fue absoluto. Daniel perdió el color del rostro. Valeria retrocedió un paso. En ese mismo instante se abrió la puerta. Entraron Alejandro y Ricardo. Ricardo dejó caer una carpeta sobre la mesa. Se acabó. Dentro estaban las transferencias bancarias, los contratos falsificados, las conversaciones y las fotografías que demostraban la relación secreta entre Daniel y Valeria. Daniel intentó defenderse. Todo es un malentendido. Pero Alejandro lo interrumpió. Las pruebas hablan por sí solas. Ricardo miró a su hijo con una mezcla de tristeza y decepción. Y la usaste para traicionar a tu esposa y para robar lo que no te pertenecía. Valeria intentó marcharse, pero ya era demasiado tarde. Todo había quedado al descubierto. Las autoridades fueron informadas, y comenzó una investigación sobre las operaciones financieras realizadas durante el último año. Yo observaba la escena en silencio. Curiosamente, ya no sentía rabia, solo una enorme paz. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad había vencido a las mentiras. Semanas después, se confirmó que la herencia de mi padre seguía siendo legalmente mía. Gracias a las pruebas presentadas, todos los documentos que Daniel había preparado para apropiarse de ella quedaron anulados. Presenté la solicitud de divorcio. No fue fácil. Nunca lo es cuando has amado de verdad. Pero entendí que amar a alguien nunca significa aceptar la traición. Meses más tarde decidí empezar de nuevo. Abrí una pequeña fundación con parte de la herencia de mi padre para ayudar a jóvenes que querían estudiar, pero no tenían recursos. Cada beca entregada me recordaba que el dinero podía perderse o recuperarse. La dignidad, en cambio, solo dependía de nuestras decisiones. Un día recibí una carta. Era de Ricardo. Solo decía: perdóname por no haber visto antes el hombre en el que se había convertido mi hijo. Siempre te consideraré parte de mi familia. Doblé la carta con una sonrisa. Al mirar por la ventana, comprendí que algunas personas llegan a nuestra vida para enseñarnos a confiar. Y otras llegan para enseñarnos que, incluso después de la peor traición, siempre es posible empezar de nuevo. Porque el verdadero final de mi historia no fue el día en que descubrí la infidelidad de mi esposo. Fue el día en que recuperé mi libertad.